Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuestro primer webinar. Os damos la bienvenida al primer webinar de la Asociación para el Desarrollo de Basal Estimulación. Y bueno, y lo primero y más importante antes de empezar el webinar, queremos decir que este webinar que hemos organizado entre todos y todas, queremos que sea para vosotros y para vosotras. Entonces os pedimos que por favor, mientras los momentos que tengamos para vuestra participación, después de cada sesión, tendréis la opción de poder participar mediante el botón de chat de la aplicación y ahí podréis redactar, escribir, comentar, decir todas aquellas preocupaciones, ideas, dudas o comentarios que queráis hacer sobre el webinar o sobre los temas que estamos comentando. Os recuerdo que este webinar tiene que ser para vosotros, pues entonces no tendría sentido, ¿vale? Hacerlo útil para vosotros, entonces participar, por favor. La intención del webinar es intentar responder a esta pregunta. ¿Qué podemos tener en cuenta en la nueva realidad para favorecer la cercanía y la comunicación, como siempre hemos hecho desde el concepto de basal estimulación, mientras seguimos las indicaciones para garantizar la salud física? Es decir, durante todos estos días hemos tenido que oír y aprender y convivir con un montón de nuevas palabras, nuevas situaciones bastante graves, bastante complicadas, que nos ha cambiado pues, nuestra forma de vivir. Pues, palabras como coronavirus, pandemia, seroprevalencia, hemos tenido que tomar medidas de higiene sanitarias, protocolos para salir de casa, protocolos para volver a casa, protocolos para hacer la compra, protocolos. Hemos tenido que utilizar mascarillas, hay gente que ha tenido que utilizar trajes EPIs, hemos tenido que implementar distancia social y un montón de cosas que en 3 meses hemos tenido que aprender y hemos normalizado tanto en nuestra casa como en nuestro trabajo. Y además todo esto nos ha llevado a que hemos pasado mucho miedo porque la situación ha sido muy complicada y muy grave, pero ahora tenemos que seguir, tenemos que vivir con todo esto. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Dónde están las personas con las que trabajamos normalmente en todo esto? ¿Dónde están sus necesidades? ¿Dónde están las nuestras? Porque al final nosotros, tal y como es nuestro trabajo, con personas con grandes necesidades de apoyo, pues estas personas necesitan ser tocadas. Tenemos que tocarlas igualmente, de todas las maneras. No podemos cambiar un pañal o podemos levantar a alguien de la cama sin que la toquemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Y por qué es tan importante ahora el tocar? Y en todo esto, ¿dónde se mete la distancia social? ¿Y dónde está la seguridad? ¿Y dónde están nuestros sentimientos y los sentimientos de la otra persona? No sé, intentando responder a todo esto, queriendo responder a todo esto, es la intención de este webinar. Entonces, para esto, hemos pensado en el siguiente esquema para el webinar, ¿no? Después de esta pequeña presentación, tendremos una entrevista entre 2 personas de la asociación, en el que nos hablarán sobre las preocupaciones que les han llegado a ellos, de gente que ha estado en el día a día y en primera línea, como se suele decir, en esta crisis, de gente que ha empezado a trabajar y ha tenido que abrir servicios, centros. Entonces van a comentar un poquito las preocupaciones y las cosas que les han llegado. Después hablaremos de algunos conceptos fundamentales que para nosotros son muy importantes, que tienen que ver con el contacto. Porque ahora que parece que está medio prohibido tocar o que es tan complicado tocar o que tenemos tanto miedo a tocar, pues ahora es el momento de hablar de contacto. En tercer lugar, hablaremos de algunas ideas prácticas de cómo podríamos llevar nuestra intervención en el día a día. Y para terminar, daremos paso a un pequeño debate o en donde vosotros podréis participar, a más de los momentos de chat. Como os he comentado antes, cuando terminemos cada sesión tendréis opción de participar del botón del chat. Pero para hacerlo todo más útil y más rápido, os pedimos por favor que apaguéis vuestra cámara, ahí tenéis el icono de cámara, y apaguéis vuestro micrófono y tenéis el icono de micrófono para hacer esto mucho más
más llevadero entre todos. Pero no dejo de recordaros que, por favor, participar, hacerlo vuestro, porque si no, no tendría sentido. Bueno, no me voy a enrollar más. Os voy a presentar a las dos personas que van a llevar la entrevista. Tenemos a nuestro vicepresidente Carlos Pérez, que a ver si está por ahí, y a nuestra presidenta, Bárbara Roller, que a ver si están por ahí también, que son las dos personas que llevan más tiempo en formación de Basal. Buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes, Unai. A ver, Carlos, si está por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Carlos. tardes. Pues nada, os dejo con el grupo. Hasta ahora. Gracias, Unai. Hola, Carlos. Hola, Bárbara. Yo del momento todavía no te veo. Ahora, menos mal que te veo porque me cuesta un poquito menos. Igual te veo en pequeñito. Si Unai quitas la presentación del PowerPoint, igual nos vemos más grandes, es posible. Estamos con los nervios del directo. De acuerdo. Vale, las personas que no tienen la cámara apagada la podrían apagar. Muchas gracias. Ahora te veo más grande, Bárbara. Genial. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero. Bueno, por fin hemos llegado a la nueva realidad, ¿no? Que cuando hemos empezado a preparar este webinar estábamos en los primeros tiempos, en el choque, en todo, con todas las preocupaciones que nos llegaron y poco a poco vamos acostumbrándonos, ¿no? Sí, ¿Cómo de te ha eso se ido a trata. ti? Bueno, ya sabes, ha sido duro por motivos personales y profesionales y estamos, lo que tú decías, intentando acostumbrarnos a la nueva realidad, que está muy marcada por la distancia. Y hablando de la distancia, ¿qué hacemos con la mascarilla? Yo no tengo nadie al lado. Tienes razón, ¿eh? Jolines, estamos a más distancia que 1,5 metros, ¿no? Que no necesitamos la mascarilla. Vaya los hábitos. Sí, 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 esa es la cuestión y esa es la idea, ¿no? Revisar qué hábitos tenemos en el día a día, cuáles son necesarios, cuáles no, porque es fundamental para la comunicación traspasar la tela y traspasar el plástico. Bárbara, estos meses, ¿qué te ha llegado de preocupaciones? ¿Qué te han preguntado? ¿Qué ha sido algo que te hayan comentado algunos centros? Pues mira, yo quisiera a lo mejor hablar primero de los centros escolares, ¿no? Sabemos todos que los maestros han sido muy activos, han hecho las clases telemáticas, se han inventado miles de cosas para estar en contacto con sus alumnos, sobre todo con los chicos con graves discapacidades, ¿no? Seguramente la relación con las familias han sido fantásticas en la mayoría de casos, pero yo he oído de muchos maestros que hablaron un poquito de la preocupación que los alumnos están tanto tiempo en su casa, ¿no? Y además, con la mejor atención que una familia puede dar, no es lo mismo un centro escolar. No es lo mismo tener recursos, tener posibilidades de cambios posturales, por ejemplo, tener espacio, materiales, conocimientos específicos. Unos papás son padres, no son maestros. Y si pensamos un poquito en lo normal, ¿no? Después de 2 meses de vacaciones, los niños muchas veces vuelven y tenemos que empezar casi de nuevo. Y esta vez van a ser 6 meses si hay suerte. Sí, sí, hay escuelas que igual han iniciado de forma tímida, pero han sido intervenciones individuales en ámbito, sobre todo terapéutico. Y hemos de revisar cómo se hace esta incorporación a lo largo del seminario, encontraremos alternativas para poder ver todo esto. A mí otra cosa que me han manifestado en forma de preocupación, bien en centros, ¿no?, sobre todo residenciales, es el tema de cómo cambiaba las prisas el contacto que hacíamos, ¿no? El hecho del miedo al contagio, tanto contagiarse como a contagiar, parecía que cuando había que tocar eliminábamos, ¿no?, la posibilidad de hacerlo más lentamente y con otras variables y se corría mucho. ¿Qué crees, Bárbara, el tema de la velocidad, el miedo, las prisas, el contacto? ¿Qué piensas? Yo creo que es muy normal, ¿no?, que existía este miedo. Todos lo hemos tenido.
Pero después nuestros compañeros van a dar algunas indicaciones o nos van a hacer reflexionar. Pero lo que quisiera decir a lo mejor ahora ya es en basal estimulación, que es un concepto donde el cuerpo está en el centro, donde el contacto está en el centro, siempre cuando tocamos a alguien transmitimos algo, si queremos o no. Si yo toco a alguien muy muy rápido o si le toco muy poco profundo o si tengo miedo, transmito al otro algo, ¿no? A lo mejor puede sentirlo como rechazo, lo puede sentir de varias maneras, pero ya os digo, después hablamos un poquito más de esto. Son cosas que vamos a ir encontrando, ¿no? Hasta qué punto podemos sostener todos los cambios que implica la nueva realidad. Algo que también me han comentado en forma de preocupación es el tema de la distancia física. Porque tenemos personas que hay que atender en centros y a veces hemos de mantener esta distancia de 2 metros entre uno y otro. Y les cuesta mucho aceptar a según qué tipo de personas esta distancia. Luego también planteamos el tema de la distancia social, ¿no? ¿Qué pasa con algunas personas que no pueden llevar mascarilla y acaban, ¿no?, teniendo dificultades para una participación social? Son aspectos preocupantes, la verdad. Me gustaría añadir aquí algo, ¿no?, que he oído hace poco, que me llamó una compañera que decía, ostras, tú sabes que incluso hay gente que dicen que los niños que muerden... Ah, vale, espérate, a ver si es esto. Por favor, Sí, alguien tiene el micro puesto y cuesta un poquito entendernos. No, me llamó una compañera que estaba comentando que había como una preocupación que niños o jóvenes en los centros de días no pueden acceder al centro si escupen o si muerden, ¿no? Porque claro, eso es una vía de transmisión bastante seguro, ¿no? Y también... yo creo que en la distancia social también tenemos que pensar un poquito en el contacto tan necesario entre compañeros, ¿no? Que a veces también puede ser una dificultad, que hay que repensar todo. Parece ser que tenemos que repensar todo. Sí, hemos de, ¿no?, encontrar el equilibrio entre seguir, lógicamente, de forma eficaz todas las indicaciones médicas, pero añadir quizá algún aspecto más que tenga que ver con la comunicación. Es una realidad. Esta mañana estuve por primera vez después de este confinamiento en una residencia acompañando en la práctica y nos encontramos con situaciones que bueno, al hecho que son secundarios a raíz de que se han cerrado centros de día. Entonces, hay personas que tienen que entrar en la residencia y se les pide 2 condiciones. La primera, el hecho de que tengan un test con resultado negativo, y la segunda, estar 15 días en su habitación, sin poder salir de su habitación, que son aspectos que lógicamente influyen radicalmente en su calidad de vida y en su salud, ¿no? ¿Qué piensas? Si pensamos en esto, ¿no?, que además un ingreso en una residencia, que es un cambio radical en la vida, que de un día al otro cambia todo, las personas de contacto, el ambiente, uno no se orienta, ¿no? Y en general, en tercera edad, nos encontramos con personas que ya tienen problemas de orientación, ¿no? Y yo creo que es muy importante que los profesionales se plantean muy bien cómo tener en cuenta este tiempo, ¿no? Si tiene que ser así, cómo mantengo el contacto a distancia. Por ejemplo, ¿no?, que una idea podría ser que hay como cuidadores de referencia, personas fijas que están allí cada día, aunque lógicamente tienen que hacer turnos. Por cierto, me comentaron de una residencia que durante el tiempo ahora de confinamiento cambiaron los turnos a turnos de 12 horas y al acabar el tiempo muy agudo, ¿no? Los mismos profesionales veían muchas ventajas en este horario porque decían que podían atender mucho mejor a las personas cuando están durante un gran tiempo en la residencia y acompañan a la persona durante todo el día.
Esta es la idea de Basal, dar mucha importancia a todos los aspectos sociales, a los aspectos afectivos y los aspectos perceptivos. Lógicamente, manteniendo esa continuidad en el tratamiento, en la intervención, vamos a avanzar mucho más en la salud. Porque Bárbara, y más tú como enfermera, la salud, ¿qué está pasando con la salud en este momento? ¿Qué crees? Bueno, yo creo que hemos salido de un tiempo donde se priorizó sobre todo la salud física, ¿no? Y era absolutamente necesario. Y desde nuestra asociación, lógicamente, vamos a decir y vamos a estar plenamente detrás de todas las indicaciones que nos dan para atender, ¿no? Y hay que seguir la normativa de los gobiernos, hay que seguir la normativa de los centros, hay que tener mucho sentido común también en el trabajo, ¿no? Para saber, como ya lo hemos visto antes con la máscara. Pero a mí me gustaría recordar un poquito tiempos atrás, en el 1948, ¿no? La Organización Mundial de Salud dio una definición de salud. Y esta definición, que después la vamos a ver en una diapositiva, dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad. No, yo creo que en Basal Estimulación siempre hemos tenido esta idea, y yo creo que eso sería el indicador para la nueva realidad, ¿no? Que tenemos en cuenta todos los otros aspectos, sobre todo porque ya, como Unai y como tú también has dicho, ya estamos un poquito más tranquilos y sabemos vivir con el virus un poquito más, ¿no? Eso es importante. Entonces, la idea que os proponemos a continuación, esta entrevista ha sido como un impulso para que podamos empezar a pensar en qué más podemos hacer, qué más podemos ayudar desde la disciplina de cada uno. Aquí tenemos muchas compañeras que vienen de escuela, atención temprana, residencia, centro de día. La pregunta que os hacemos para que podamos participar y utilicéis el chat sería esta: ¿qué más podemos añadir desde Basal, desde nuestra intervención cotidiana, para que la salud vaya más allá del bienestar físico, sino que realmente construyamos una intervención donde la parte mental y la parte social tenga cabida? Os invitamos a utilizar este botón del chat, en el cual podéis ver en pantalla, y la idea sería utilizar unos minutos, no más de 5. Si antes de estos 5 minutos vemos que no hay más preguntas, continuaremos con la siguiente parte. Gracias por vuestra participación, gracias por hacer un poco vuestro también este webinario. Gracias, Bárbara, por este ratito. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. A todos. Vamos a continuar con la presentación para hablaros de aquellos aspectos técnicos o aquellos aspectos un poco teóricos y para nosotros y para el concepto Basal, que son importantes, que tienen que ver con el contacto. Para eso tenemos a Marta. Marta, ¿no? ¿Estás por ahí? Sí, buenas tardes a todo el mundo. Hola, Unai. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás, guapa? Bien. Pues nada, pues te presentas, por favor. Pues me presento. Yo soy Marta, soy fisioterapeuta, soy psicóloga y trabajo en un centro de neurorehabilitación en Manresa, donde trabajamos con afectaciones neurológicas y básicamente con daño cerebral, donde tratamos desde niños a adultos en función de la lesión que tengan. ¿Y te presentas tú también, Unai? Venga, pues yo soy Unai Zubiaga, como ha dicho Carlos. Soy educador social, yo resido en San Sebastián ahora y ahora trabajo como educador de apoyo en una escuela ordinaria con 2 crías. Y mi experiencia principalmente ha sido con el sector del ámbito del mundo de Aspace, principalmente con adultos. Bueno, y los dos somos formadores de Basal, ¿no, Unai? Sí, bueno, lo hemos dicho. Exactamente. Desde el 2017. Eso es. Unai, Marta, quitar la presentación para que se os vea. Ah, vale. Vaya. Disculpad. Ok, perfecto. Vale. No, pues lo que estábamos comentando, que hasta ahora una de las cuestiones, uno de los problemas que era, o de las inquietudes, que tenía que ver con el contacto.
¿no? ¿Por qué es importante hablar del contacto en este momento, ¿no? Por un lado, para mí es importante el contacto porque nosotros como personas sociales que somos, una de las formas que tenemos de comunicarnos o de relacionarnos con otras personas es la del contacto, ¿no? Yo creo que todos y todas hemos sentido estos 3 meses la necesidad de tocar a alguien querido o querida y al mismo tiempo que alguien que nos tocara a nosotros o que nos abrazara, ¿no? Luego, por otro lado, también, no sé, las personas con las que trabajamos, que son personas con grandes necesidades de apoyo, pues es muy difícil trabajar sin tocar, ¿no? Como comentaba al principio, es difícil levantar a una persona de la cama desde el distanciamiento social. Yo no lo veo, yo no sé cómo hacerlo. Entonces, para nosotros y desde el concepto basal, creemos que el tema del contacto es muy importante, es vital. El tema es que ahora tenemos que ser más conscientes que nunca cómo hacemos este contacto y lo que significa tocar, ¿no? Los que conozcáis el concepto basal de algún curso que hayamos hecho nosotros o nosotras, sabéis que dentro del contacto hay un montón de elementos, no los vamos a tocar todos porque nuestra intención no es daros un curso, pero sí vamos a hablar de 3 que para nosotros pues son igual los más importantes, ¿no? Y además creemos que los 3 se dan al mismo tiempo y es imposible que no se den. Un momentito, que os comparto. Ahora sí. Pues estos 3 aspectos serían el comunicar, el orientar y la afectividad. Ya que nosotros, o sea, nadie puede tocar sin comunicar algo. Ya que nadie no podemos hacer un cuidado personal sin tocar. Y porque es imposible también, si tú tocas a alguien, que esta persona te toque a ti. Por lo tanto, entra en juego siempre pues lo que es la comunicación, el comunicar, la afectividad y el orientar. Por ejemplo, pues cuando damos la mano a alguien para saludar y va a decir buenos días o buenas tardes, ¿no? Pues Hola. Perdón, silenciar el micrófono, por favor. Gracias. Como decía, cuando saludamos a alguien no es lo mismo que te den la mano de una forma fuerte o de una forma más leve, ¿no? No es lo mismo que te den la mano para saludar o que mi pareja me dé la mano para pasear. O no es lo mismo que venga alguien, una trabajadora de mi residencia, me coja de la mano y me diga, Unai, tenemos que ir al aula o la sala de no sé qué, ¿no? Al final, esa forma de tocar, ese tocar va a ser diferente, ese coger de la mano va a ser diferente. Es decir, el contacto, lo que es el coger de la mano, al final va más allá de lo que es un estímulo táctil, ¿no? Y ahí entra de lleno lo que es el concepto de basal. Con las personas que estamos trabajando nosotros, una de sus formas más importantes de relacionarse con ellos mismos y con el exterior es mediante el contacto. Entonces tenemos que ser muy conscientes y muy cuidadosos de cómo hacemos ese contacto. ¿No, Marta? Exacto. De hecho, como decías, intentaremos explicar estos elementos y nos vamos a centrar en estos 3 que has comentado, ¿no? No vamos a explicarlos todos, sino que nos centramos en estos 3. Lo vamos a hacer de una forma práctica, o sea, explicando ejemplos, ¿vale? Nos parece que es más fácil de poder entender las cosas. Aunque tenemos que recordar que desde la estimulación basal, lo que puede ser útil, puede ser que no sea útil para otra persona. Luego estos ejemplos pueden servir para uno y a lo mejor no sirven para los otros, ¿vale? Estos elementos están presentes y, como decías, siempre, o sea, aunque yo me ponga las gafas y ponga atención en orientar o cuando ahora lo expliquemos de forma práctica, pongamos atención o ejemplos de orientar, en cualquier ejemplo están los 3 implícitos, ¿vale? Aunque este focus o estas gafas me centre en uno y para explicar uno, cualquiera de ellos sirve para los 3, ¿no? O para todos los elementos, lo que pasa que damos importancia a estos 3 elementos, ¿vale? Empezamos, si os parece, con el tema de orientación y
Algo importante para empezar con este punto sería plantearnos el cómo iniciamos cualquier contacto, cómo nos presentamos con las personas que tenemos que estar, ¿no? Algo importante que tenemos que poner atención es cuando estábamos, por ejemplo, en el centro y teníamos que empezar, todos los terapeutas estábamos como preocupados de cómo sería la relación terapéutica con las mascarillas, con las pantallas, con lo que teníamos que colocarnos para empezar a trabajar, ¿no? Y esto nos preocupaba un poco de a ver cómo empezábamos. Y algo que discutimos al principio era que las personas que hacía tiempo que no nos veían, incluso unas primeras visitas, por ejemplo, que hemos tenido que realizar, no podía ser que la gente nos viera solo con la mascarilla puesta, ¿no? Porque se pierde la capacidad de saber quién está detrás de esta mascarilla, ¿no? Y algo que nos planteamos era a ver cómo lo hacíamos para decir, bueno, me presento, soy Marta, ¿no? Y desde la distancia, tal vez lo que hicimos es, buscando una distancia de seguridad, enseñar nuestro rostro después de tanto tiempo que hacía que no nos veíamos. Y creíamos que esto era importante para empezar, ¿no? Para que las personas cuando empecemos, incluso fijaros, gente que ha empezado nueva, que pueda ser capaz de poder ver nuestra cara, por ejemplo, ¿no? Me presento, soy Marta y enseño la cara manteniendo la distancia, pero poder enseñar el rostro a las personas que empiezan, por ejemplo. Otras cosas importantes, por ejemplo, era el poner atención cuando empezamos cuando decimos hola a alguien, estamos acostumbrados a decir un hola o un adiós a través de lo verbal, ¿no? Pero a lo mejor no estamos tan acostumbrados a dar este hola y este adiós a nivel táctil, ¿no? En Basal es importante pensar en estructurar un poco la actividad desde este inicio de cuando empezamos a enseñar el rostro, por ejemplo, a cuando empezamos a decir este hola a nivel táctil, donde, por ejemplo, vamos a empezar, ¿no? Si empezamos tocando el hombro, por ejemplo, pues colocando esta mano plana con los dedos cerrados en el hombro, manteniendo una cierta presión el tiempo que va a durar el hola, buenos días, ¿no? Y a lo mejor esto nos puede servir incluso también para cuando acabamos. Esto puede ser un ritual de inicio que también lo podemos utilizar cuando acabamos la sesión o cuando acabamos este acompañamiento con la persona, ¿no? De utilizar lo mismo para decir este adiós. Esto nos puede servir para orientar a la persona que ahora empieza una actividad y ahora acaba esta actividad, ¿no? Y esto le puede servir para entender lo que está pasando a veces en su entorno, ¿no? desde la manera táctil. Incluso a veces el hecho de hay personas que necesitan el mantener el contacto durante la intervención, el hecho de que cuando estás a su lado no toques, sueltes, sino que mantienes de alguna forma u otra este contacto para dar esa tranquilidad, ese saber que estás ahí, saber cuándo acaba la actividad, por ejemplo. Son cosas importantes que podemos tener en cuenta desde la Basal, ¿vale? ¿Qué más cosas importantes desde esta orientación? Pues, por ejemplo... La pérdida del esquema corporal también, ¿no? Después de estar tanto tiempo igual pues encamados o sin estímulos exteriores. Exacto. El hecho, por ejemplo, no orientación hacia afuera, sino la orientación hacia adentro, ¿no? Por decirlo así. Personas que, por ejemplo, han estado mucho tiempo encamados, con menos posibilidades de movimiento o incluso con menos posibilidades de cambios. El hecho, por ejemplo, de cuando te tocan aprovechar este toque profundo. En Basal utilizamos el hecho de tocar a alguien a veces con la intención de dibujar su esquema corporal, ¿no? Por ejemplo, aprovechar una actividad como puede ser el secado después de una ducha, pues haciendo un modelaje. En Basal utilizamos el modelaje para dibujar el esquema corporal de la persona y esto puede ayudarle a sentir su cuerpo, a sentir lo largo que es el brazo, la longitud, el volumen de este brazo, y esto le puede orientar en su ser, en su cuerpo, para que después se pueda orientar en su entorno, ¿no? En la persona que viene e incluso en las cosas que hay de fuera, ¿no? En Basal decimos que el cuerpo es la base de nuestra orientación, ¿no? Por tanto, esto nos puede servir, hay personas que les puede ayudar a poder sentir estos límites y a sentir este cuerpo, ¿vale? En esta orientación también. Y por tanto, aprovechar estas actividades de la vida diaria
para poder orientar a la persona, ¿no? Para poder tocar desde el punto de vista, tenemos que poder reflexionar con ello. Se me ocurre también como actividad que yo creo que hacemos todos los días es al levantarnos de la cama, de quitarnos la sábana o quitarnos la manta o lo mismo, ¿no? Cuando nos arropan para acostarnos, ¿no? Podríamos aprovechar también para lo mismo. Sí, esto lo voy a ligar, por ejemplo, con ejemplo de comunicación y así también introducimos esta parte de comunicación, ¿no? Perfecto. Comunicación es este intercambio con la otra persona de que cuando estamos en un intercambio mutuo y activo, ¿no? En una escucha activa que decimos, ¿no? Un diálogo mutuo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos cualquier cosa tenemos que estar receptivos a observar qué pasa, qué nos transmite la persona con la que estamos, ¿no? Y en función de su respuesta, nosotros también tenemos que adaptar nuestra respuesta, ¿no? Y por ejemplo, que explicas de la manta, ¿no? Yo quiero sacar la manta a la persona que voy a acompañar y resulta que cuando le saco la manta aumenta el tono muscular o veo que se pone rígido o veo que incluso se vuelve a tapar, ¿no? Si yo priorizo la actividad y saco la manta, pues tendría poco en común en comunicación, ¿no? Entraría poco este diálogo, pero si yo me paro un momento y a lo mejor intento sacar la manta de otra forma, pues más lenta o incluso más profundamente apretando esta manta contra el cuerpo para que pueda sentir este toque profundo para ayudar a poder dibujar este esquema corporal, a poder sentir su cuerpo, pues a lo mejor esto le ayuda también a entender, ¿no? Que estamos sacando la manta, a entender que vamos a levantarnos y en este intercambio de que yo te estoy escuchando y que me adapto a esta respuesta, estoy en este proceso de comunicación. De hecho, siempre comunicamos, incluso cuando no somos conscientes de ello, ¿no? Yo quiero levantar a una persona y resulta que me está poniendo mucha resistencia y mi idea la tengo en la cabeza, que es levantar a la persona y la esfuerzo, ¿no? Para levantarla, también estoy comunicando algo, ¿no? O sea, siempre estoy comunicando, pero si cuando pasa esto, pues intento pararme y pensar, ostras, puede ser que esta persona no entienda que quiero levantarse, a lo mejor me paro, espero a su ritmo, a lo mejor tal vez, pues, no sé, puedo anticipar dando unos movimientos, ¿no? 1, 2, ¿no? Como más estimulación vestibular y después lo levanto, 3, por ejemplo, o incluso colocarlo en otro sitio para que cuando se levante pueda sentir su cuerpo cómo se arrastra desde la pared, por ejemplo, ¿no? O sea, pensar un poco a ver qué puedo hacer para que esa persona entienda que vamos a levantarnos y si lo entiende y le doy más seguridad, a lo mejor cambiando cosas a nivel táctil, ¿no? Con este contacto, puedo ayudar a esa necesidad de poder entender y por tanto que me pueda ayudar la persona. Sería otra, por ejemplo. Y lo último es la afectividad, ¿no? El punto, esta parte emocional, que también está muy relacionado con esta parte de comunicación. O sea, sentimos y nos sienten y transmitimos esas emociones, aunque no queramos, ¿no? O sea, antes Bárbara y Carlos hablaban de qué pasaba con los miedos, ¿no? De hecho, cuando teníamos que empezar en el centro de trabajar, teníamos miedo, ¿no? Teníamos aquí como un sistema de alarma activado de distancia, mascarillas, no tocar, ¿no? O sea, y era como, ¿cómo empezamos si nuestro trabajo implica esta parte táctil, ¿no? Y cuando uno tiene miedo, esto lo transmite, ¿no? O sea, lo que hablaba antes Carlos y Bárbara, ¿no? Que seguramente las cosas eran más rápidas, el tacto era más profundo, con este toque que era menos profundo, y esto tenemos que ser conscientes de ello, porque una cosa es lo que nos pasa a nosotros, que es normal, o sea, las emociones se sienten y vamos a sentir esas emociones, pero si somos conscientes de ellas, seguramente podremos ser conscientes de que esto afecta a nuestro contacto y que a lo mejor este contacto no es lo que la persona necesita, ¿no? Y tendremos que ser conscientes de esta necesidad. Y habrá también gente que lo que necesita es eso, un contacto afectivo. Sí, cuando tocamos podemos, ¿no? La intención del contacto, tú has puesto los ejemplos, no es lo mismo que me den la mano para ir a dar una vuelta con mi pareja o que me den la mano para que quieran llevarme a un sitio, o sea, hay personas que necesitan también de esa, ¿no? Es una necesidad que tenemos todos, esta afectividad, ¿no? El ser tocados de forma afectiva.
¿no? Lo que es importante es poner esta conciencia de qué nos pasa o qué hacemos cuando hacemos las cosas, porque de hecho hacemos muchas cosas que son inconscientes y que no ponemos atención a ello, ¿no? Ponemos atención a la actividad. Yo tengo que lavar a alguien, pero ¿cómo toco, ¿no? ¿Cómo es este contacto? ¿Cómo esto puede influir en la relación con esta persona, por ejemplo? Me comentabas el otro día el ejemplo de una señora que ella necesitaba que tú la abrazaras, ¿no? Sí, cuando empezamos, me acuerdo una persona que cuando entró me decía, es que necesito que me abraces. Y en ese momento, que era cuando empezábamos al principio, yo pensaba, wow, no puedo acercarme tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque transmitía mi miedo, no por mí, sino porque yo pensaba, ostras, imagínate que con esto le puedo transmitir alguna cosa, ¿no? Estos miedos que tenemos. ¿Y qué hice? Pues le dije, mira, ahora mismo no puedo abrazarte, pero como tenemos que ponernos aquí, lavarnos las manos, ponernos el gel hidroalcohólico, lo que vamos a hacer va a ser, pues te voy a ayudar a poner el gel y te voy a apretar las manos como si fuera ¿no? un abrazo. Y ella me apretó fuerte las manos, ¿no? En este diálogo de comunicación yo me esperé y cuando me soltó, pues, ¿no? Y me dijo, esto es como si hubiera sido un abrazo, ¿no? Y pensé, bueno, pues hemos sustituido una actividad, ¿no? que tenemos que hacer ahora, que se ha convertido en un ritual de inicio, ¿no? Una actividad que hacemos ahora cuando empezamos en esta relación pues, a sustituir este apretada de manos como si fuera un abrazo, ¿no? Por ejemplo. Sí, correcto. Sí, porque además, que yo sepa, no es que hayan dicho está prohibido tocarse, sino que si vamos a tocar tenemos que ser cuidadosos y conscientes de lo que estamos haciendo y que lo que tenemos que hacer es mantener unas medidas de higiene para tocar y que nos puedan tocar a nosotros. Exacto. Lo que es muy importante es entender que con el contacto no pasa nada que toquemos, ¿no? Siempre y cuando pues, haya unas medidas de higiene que sean correctas, ¿no? Yo puedo enseñar la cara si estoy a distancia, yo puedo tocar a alguien con las manos limpias, ¿no? La persona me puede tocar, después lavamos estas manos. Al principio, por ejemplo, en el centro, todo el mundo quería utilizar guantes y les decía, tampoco hace falta utilizar los guantes. Sí que es importante, imprescindible, cuando hay toque de líquidos, ¿no? Si tenemos que tocar la boca, si tenemos que tocar, si tenemos que cambiar un pañal, si hay estos, sí que tenemos que poner los guantes, pero si tenemos que tocar los brazos, si tenemos que tocar las manos, nosotros con las manos limpias podemos tocar a las personas. Esto es importante también que tengamos en cuenta esto, incluso. Sí, pero también atendiendo a lo que estábamos comentando antes de la afectividad y de los miedos, sí, desde el respeto a nuestros sentimientos, ¿no? Si alguien necesita, porque por sus sentimientos o por su necesidad necesita trabajar con guantes, no pasa nada, que trabaje con guantes. Yo lo que sí comentaría es que el guante ahora es una variable más de nuestras herramientas de contacto. Entonces, no es lo mismo un guante de un material que de otro, no es lo mismo un guante. Yo, por ejemplo, tengo manos grandes y a mí los guantes me suelen quedar bastante estirados, pero he visto compañeras que tienen manos más pequeñas que cogen una talla que igual no es la más adecuada y el guante queda muy suelto. Pero no sé muy bien qué significaría eso a la hora de tocar, porque yo propondría que, ya que vamos a tener que trabajar con guantes, porque o bien nos han dicho que tenemos que trabajar con guantes, o bien porque yo lo necesito, bueno, ¿por qué no probamos sobre nosotros o que alguien nos haga algo, yo qué sé, pues un lavado de cara con un guante para ver realmente qué significa, ¿no? Entonces, yo lo que haría sería no decir sí guantes, no guantes, eso no es cuestión nuestra, sino si hay que hacerlo con guantes es una parte más de nuestras variables que tenemos a la hora de tocar. Y con todo esto yo creo que lo más importante, lo hemos dicho no sé cuántas veces más, ¿no? El ser conscientes y el centrarse. Yo creo que es lo más importante y además yo creo que en Basal lo repetimos mucho, ¿no? Antes de hacer cualquier acción, actividad o intervención tendríamos que tener claro qué es lo que vamos a hacer, qué materiales necesito. No puedo utilizar, si voy a trabajar con un crío, no puedo utilizar los juguetes de otro crío, y menos ahora. Entonces, ¿qué materiales necesito? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo voy a estar? Entonces, con todo eso, centrarme, organizarnos bien y estructurarlo bien. Porque si realmente somos conscientes de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, si tomamos conciencia de todo eso, pues podremos hacer pequeños cambios, ¿no? Podremos hacer pequeñas mejoras. Y además, porque como dice el concepto Basal, ¿no? Y lo hemos repetido varias veces,
para las personas con las que estamos trabajando, la experiencia corporal muchas veces es el único medio, el único canal de comunicación, bien para los de fuera o bien hacia afuera, es decir, hacia de una persona con otra, o bien hacia su propio cuerpo. Entonces, tocar, claro que sí, tenemos que tocar y se tiene que tocar. Exacto, exacto, Unai. Y ahora para el siguiente punto tenemos con nosotros a Elsa y a Gemma. ¿Estáis por ahí? Hola, Unai. Y Hola, hola a Gemma. todos. Hola, Elsa. Hola, Elsa. Hola, ¿qué tal? Pues nada, os presentáis vosotras y nada, os dejo con el grupo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Gemma del Moral. Soy terapeuta ocupacional, vivo y trabajo en Zaragoza en una fundación que atiende a personas con discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista, desde niños en un colegio de educación especial hasta servicios de atención a adultos con centro de día, centro ocupacional y residencia. Y esta última parte del webinar lo hemos preparado junto a Elsa, que le doy paso para que ella también se presente. Hola, buenas tardes. Yo soy Elsa y soy pedagoga y psicomotricista y trabajo en Nexa Fundación. Es un centro especializado que atiende a niños y niñas de 0 a 6 años en horario escolar en Barcelona y soy formadora de Basal desde el 2014 y encantada de compartir este webinar con todos vosotros y vosotras. Bueno, pues cuando desde la Asociación de Formadores de Basal, ¿no?, nos propusimos que era interesante organizar este webinar, nos parecía que el tener un apartado, ¿no?, para volcar ideas y recursos, ¿no?, que nos pudieran servir para nuestra práctica y para vuestra práctica diaria era muy interesante, pero también nos daba un poquito de respeto, ¿no?, que ciertas ideas pudieran caer, ¿no?, como si fueran recetas que nos sirvieran para todos. Nada que ver con lo que promueve y siempre promulga, ¿no?, el concepto de basal estimulación, que para los que ya lo conocéis, bueno, pues es un concepto en el que no se habla de recetas ni de ideas que sirvan para todos, sino siempre hablamos de ofertas, ¿no?, de esta idea de que nuestras propuestas siempre están centradas en la individualidad, en la persona que tenemos delante, en el contexto y en la situación presente, en el aquí, en el ahora. Y eso es posible siempre a ese proceso de comunicación, de escucha, y es necesario, ¿no?, estar siempre en esta disposición de adaptarnos, de flexibilizar, de ser creativos. Y, bueno, esta situación sanitaria creemos que nos obliga a todos, ¿no?, a esta flexibilidad, a esta adaptación y a esta creatividad. Y lo que pensamos es que la mejor forma de dar ideas era, para que no quedaran, ¿no?, como cosas que pudieran servir para todos, era intentar volcar esas ideas centrándonos en un caso práctico, en una realidad práctica. Entonces, como ya han comentado mis compañeros, esta situación de confinamiento, ¿no?, nos ha situado a muchas personas, por ejemplo, personas mayores que viven en residencias, ¿no?, pues en una situación en la que han pasado más tiempo seguramente en sus camas, o que se ha limitado mucho el contacto entre residentes, o que el contacto con las cuidadoras estaba más limitado. Y esto provocaba, pues, menos posibilidades de intercambio, de explorar el entorno, de moverse, y sí o sí esta situación, desde el concepto de basal estimulación, creemos que afecta a la capacidad de la persona para orientarse, para entrar en relación, para poder expresar
sus propias emociones y sus propios sentimientos, pero también ha limitado el poder recibir la afectividad y los cuidados que son habituales por parte del personal, de la familia. Ha limitado la comunicación y el intercambio, lo social, y como planteaban Carlos y Bárbara, ¿no?, al principio del webinar, esto, independientemente de que las personas hayan o no hayan tenido coronavirus o hubiera un riesgo real de contraer el coronavirus, esto sí o sí ha afectado al estado de salud, ¿no? Si entendemos la salud de esta forma más global y no únicamente centrado en la parte orgánica o en la parte física, ¿no? Bueno, pues en esta realidad también creemos que lo que son las actividades más básicas y más cotidianas, los cambios posturales, la higiene, la alimentación, estas situaciones sí o sí se han seguido realizando, aunque tal vez, como también se ha comentado anteriormente, pues hemos sido conscientes de que se ha hecho pues con más prisas, con más miedos, pues a lo mejor con menos frecuencia para intentar evitar que hubiera más posibilidades de un posible contagio, ¿no? Y bueno, si desde basal estimulación, que es un concepto que siempre promueve, ¿no?, que no es necesario un espacio determinado, una sesión determinada, sino que la basal estimulación tiene que ser algo que está en nuestro día a día, en lo cotidiano, las 24 horas del día, pues si ya esto es normal cuando trabajamos desde la mirada de basal estimulación, creemos que estas actividades cotidianas son siempre un privilegio, son una oportunidad, ¿no?, que nos permite acompañar a la persona y ayudarla a seguir reforzando estos aspectos que ya han comentado Marta y Unai, ¿no? Es una oportunidad para ayudar a que la persona se oriente, para ayudar a la persona a entrar en relación con nosotros, a comunicarse y para crear un entorno afectivo y un entorno seguro donde expresar sus emociones. Pues si eso dentro del concepto de basal estimulación siempre está presente, creemos que en esta situación donde a lo mejor otras actividades, ¿no?, pues talleres, sesiones a lo mejor terapéuticas o sesiones de grupo se han limitado, como estas actividades básicas y cotidianas sí o sí se han tenido que seguir realizando, creemos que ahora es todavía más una oportunidad para que estas actividades cobren más protagonismo y tengamos mucho más en cuenta que son la posibilidad de acompañar a las personas y permitirles eso, orientarse, comunicarse y tener un espacio para su afectividad. Una característica común de todas estas actividades, ¿no?, más cotidianas y más básicas, son que están centradas en el cuerpo. Y también se ha comentado que basal estimulación es un concepto corporal donde el cuerpo es nuestro punto de partida, de orientación, de intercambio. Y también el cuerpo, en basal estimulación entendemos que podemos ayudar a percibir el cuerpo del otro principalmente a través de las tres áreas básicas o las tres percepciones básicas, que son la somática, lo vestibular y lo vibratorio, ¿no? Sobre todo Unai y Marta, pero también Carlos y Bárbara han dado ya algunas ideas y nos han hablado mucho de esta parte del contacto, de esta parte más somática. Entonces, nos parecía interesante en esta cesta de ideas, ¿no?, tal vez recoger más ideas en relación a las otras dos áreas corporales, lo vestibular y lo vibratorio, también teniendo en cuenta que muchas de esas actividades básicas y cotidianas
tienen de estas áreas perceptivas, ¿no? Pues cada vez que caminamos, que usamos una grúa, que realizamos un cambio postural, al tener que colocar una almohada o al lavar el pelo y peinar a la persona, ¿no? Hay una información vestibular importante, o al caminar o utilizando determinados instrumentos cotidianos, como puede ser un cepillo de dientes eléctrico, o al afeitarnos, también está esta parte vibratoria muy presente. Entonces, creemos que hay muchas oportunidades en el día a día que es importante también ser conscientes y poner atención de cómo las podemos ofrecer, ¿vale? Para que continúen ayudándonos a establecer este encuentro, esta comunicación, este intercambio y favorezca la orientación de la persona. Además, nos parecía importante recoger, ¿no? Las ideas de uno de los últimos artículos de Andreas Frolich, que es el creador del concepto de basal estimulación, y que a causa, ¿no?, de esta situación sanitaria nos envió un artículo que tradujo Bárbara Roller y que pudimos publicar en nuestra página web, que es Amar en tiempos de cólera. Lo podéis descargar y leer, y os invitamos a ello en nuestra página, en la página web de la asociación, en el que él nos invita a reflexionar y a darnos cuenta de que, si bien en basal estimulación el contacto, la somática es importantísima, desde el principio del concepto el resto de áreas perceptivas son también una oportunidad para crear este contacto, esta orientación y esta comunicación con las personas con pluridiscapacidad o con grave afectación. Así que, recogiendo esta idea de Andreas Frolich, pues voy a pasaros ya a mi compañera Elsa, que va a concretar estas ideas en ejemplos más cotidianos. Vale, pues yo voy a seguir con el tema que ha iniciado Gema, dando algunas ideas, centrándonos más en un caso particular, como puede ser, por ejemplo, una persona encamada que ha estado tiempo limitada y privada de movimiento y de contacto. Ya se han ido comentando algunas ideas importantes a tener en cuenta antes de empezar a entrar en relación con la otra persona, como por ejemplo el tema de prepararse a uno mismo, el estar en el aquí y en el ahora, el poder organizar también el entorno y los materiales, tener al alcance todo aquello que vamos a utilizar con la persona, el poder identificarnos. Aquí vamos a tener en cuenta cuál es el canal perceptivo de entrada principal de aquella persona. Por ejemplo, puede ser el visual con nuestra presencia, o puede ser a través de auditivo con nuestra voz, o de forma táctil, o con un objeto referencial. Bueno, siempre tener en cuenta cuál es su canal de entrada y cómo nos podemos presentar y que ellos puedan identificarnos. Y también, como ya ha comentado anteriormente Marta y Unai, en el caso que fuera necesario utilizar los EPIs, pues mantener esta distancia necesaria y que nos puedan ver cómo poco a poco nos vamos poniendo los diferentes utensilios. Así que ahora vamos a dar algunas ideas sencillas, más centradas, como ha dicho Gema, en el área vestibular y vibratoria. Y bueno, recordar evidentemente que no hay recetas en estimulación basal, por lo tanto vamos a tener en cuenta la particularidad de cada persona. Así que si hablamos, por ejemplo, de una persona que ha estado encamada y privada de este movimiento, de este contacto, ¿qué podríamos hacer para ayudarla a percibir su cuerpo y para orientarse a través de estas dos áreas? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar el mismo colchón haciendo pequeños movimientos arriba y abajo para proporcionar este movimiento vestibular y esta percepción corporal. En un cambio postural, por ejemplo, podemos proporcionar pequeños balanceos en la dirección del movimiento que vamos a querer realizar.
Utilizar elementos que tengamos a mano, como por ejemplo la misma sábana o bajera, envolviendo a la persona todo el cuerpo, haciendo un efecto nido, y a partir de aquí poder hacer pequeños balanceos también para que pueda sentir todo su cuerpo. Podemos en este caso también ofrecerles la almohada o el cojín para que lo puedan abrazar, para proporcionar una mayor seguridad y para que se sientan acompañados. ¿Qué más podemos hacer para hacer que perciban todo su cuerpo? Pues una de las actividades podría ser en la posición de estirados boca arriba. Nosotros podemos agarrar sus pies con nuestras manos y acompañar este movimiento hacia adelante y hacia atrás a partir de sus pies, que es un movimiento que llega hasta la cabeza, o sea, que perciben el movimiento y el cuerpo en su totalidad. En caso, por ejemplo, de personas que los pies sea una zona no aceptada, una zona muy sensible, podemos hacerlo desde la posición como vemos en la imagen de este señor que tiene las piernas dobladas, colocando nuestras manos sobre sus rodillas y acompañando en este movimiento adelante y atrás. Siempre, evidentemente, vamos a acompañar teniendo en cuenta cuál es el ritmo, la intensidad al tocar, la amplitud del movimiento que necesita cada uno. Debemos saber leer cuáles son sus expresiones que nos están comunicando con su cuerpo y cuáles son sus necesidades para adaptarnos a cada persona en particular. Otra idea podría ser, por ejemplo, una persona que lleva mucho tiempo sentada y queremos proporcionarle la experiencia de ponerla de pie o caminar. En este caso, pues también podríamos hacer una anticipación a través de una vibración. Podríamos colocar su mano en nuestro cuello mientras nosotros hablamos. También podríamos proporcionarle pequeños balanceos hacia adelante y hacia atrás para darle orientación hacia dónde va a ir su cuerpo para incorporarse y ponerse de pie. Y si está sentada y los pies tocan al suelo, agarrar sus pies desde los tobillos y a dar pequeños golpes contra el suelo a partir del talón, para que noten la vibración a través de los pies y las piernas. En el caso, por ejemplo, de que los pies no lleguen al suelo, pues buscar un elemento, un banquito o algo para que puedan tener esta sensación y que podamos picar con los pies. En caso, por ejemplo, de que estemos ante niños, hay situaciones que nos podemos encontrar con muchos elementos, ya sea en casa, en el centro, como puede ser una silla de ruedas. Hay una silla de despacho con ruedas donde podemos colocar al niño y hacer giros, desplazamientos para tener esta sensación vestibular. También podemos utilizar telas o mantas para hacer arrastres en el suelo, giros, envolver, etcétera. Y, por ejemplo, a través de una mesa típica de comedor, si es de madera, pues colocarnos uno a cada costado en contacto con la mesa y golpear la mesa y sentiremos la vibración. Bueno, son algunas ideas que hemos querido transmitir a través, muy sencillas, a través del área vestibular y vibratoria en este caso, pero que os invitamos también a que vosotros penséis y que nos aportéis, si queréis, ideas de otras áreas, ya sea la visual, la táctil, la somática, que también se ha hablado, pero que os apetece, pues podáis aportar. Y así que os dejamos estos minutitos para reflexionar, para dudas y para todas aquellas aportaciones que queráis. Y muchas gracias. Para la parte final ha estado Carlos Pérez, ¿estás por ahí? Ha estado recopilando vuestras preguntas y vuestros comentarios en el correo. Primero, y antes de nada, pedir disculpas porque en los diferentes ensayos que hemos hecho vía chat nunca hemos tenido problema, bien con gente de la asociación y fuera de la asociación, pero bueno, como suelen decir, las cosas del directo.
Bueno, Carlos, ¿nos comentas algo? ¿Nos puedes comentar algo? Sí. Lo primero, agradeceros la intervención accidentada a través del correo, las reflexiones y las preguntas. Voy a intentar hacer un resumen de las preguntas y las reflexiones que habéis compartido. Había algunas peticiones de información también, pero esas ya las responderemos por correo, ya que eran peticiones de información de cursos y cosas así. Además, al final habrá una parte de información sobre la asociación. Paso a leer algunas de las preguntas y reflexiones. Perfecto. Bien, hay una pregunta que un poco tiene que ver con lo que estamos haciendo, la hace Violeta. ¿Cómo hacer para no deshumanizar el trato con el usuario, con las distancias de seguridad y el material de protección, mascarilla, guantes? Bárbara, Elsa, Gemma, Marta, podéis participar también. Si queréis activar vuestras cámaras. Perdona, Carlos, repite la pregunta o el comentario. ¿Cómo hacer para no deshumanizar el trato con el usuario con la distancia de seguridad y el material de protección, mascarillas y guantes? Si me permite. Sí, Bárbara, sí. Bárbara. Quizás ahora no estoy en la práctica, ¿no? Pero lo hemos hablado con mucha gente y yo creo que vosotros ya lo habéis comentado muy bien, Marta y Unai y también Elsa, ¿no? Cuando dio las indicaciones prácticas. Yo creo que lo primero es siempre tener muy presente que tenemos que ser creativo y inventar algo para transmitir, para poder transmitir al otro quién hay detrás de esta máscara, ¿no? Y después también hay que pensar un poquito, cuando se habla de la distancia social, que ahora ya nos han bajado la distancia social, ahora son 1,5 metros, hemos aprendido 2 y ahora es 1,5 metros. Y un poquito la idea, cuando llevamos la protección, ¿no? Si yo estoy protegido con una máscara, a lo mejor la distancia no tiene que ser tan grande. Todo lo contrario, yo puedo abrazar. Tengo que vigilar, ¿no? Que dijo, creo que lo comentó Marta, que no me toco la cara, que no me toco con mis dedos que han estado en contacto con alguien, mi máscara, justamente en la zona de la boca, y que limpie mis manos después de cada contacto, ¿no? Pero yo creo que no nos impide humanizar. Y para mí, yo encuentro muy importante la palabra de la humanización, pero yo creo que nosotros siempre hemos estado acompañando, ¿no? Para mí sería la palabra, seguimos acompañando desde la cercanía, con todas las medidas que nos piden. Y si tengo que llevar un traje, me acerco de una manera, pienso un poquito, ¿no? Que yo lo sé por experiencia y el traje solamente impide el contacto o ¿cómo diría? Es muy complicado está mucho tiempo trabajando muy centradamente con un traje puesto, porque sudas, porque es incómodo, ¿no? Y yo creo que todas estas cosas también tenemos que tener en cuenta cuando estructuramos nuestra intervención. Si me obligan, si yo necesito el traje porque me siento más segura, sea por la razón que sea, como dijo Unai antes, ¿no? Tengo que tener en cuenta eso también cuando estructuro una actividad. Algo que nos ayuda a esta creatividad que comenta Bárbara es seguir el esquema de globalidad de Andreas Fröhlich, que ya lo conocéis mucho, y la idea sería analizar en ese momento, con todas las variables que hay, qué es lo que puedo cambiar. Un poco, cuando la creatividad nos falla, puede ser como una hoja de ruta, qué puedo cambiar desde la percepción, contando con ese, ¿no? con ese límite, qué puedo cambiar desde la afectividad. Igual puedo cambiar algo desde lo visual. La cuestión sería esta, ver qué está pasando en ese momento en cada una de las áreas y buscar alternativas. Sería como intentar hacer una fotografía un poco más amplia de este momento. Esta herramienta siempre nos orienta en cualquier intervención de estimulación basal. ¿Alguna pregunta más o un comentario más, Carlos? Sí, hay una pregunta que creo que es importante destacar porque es la realidad que están viviendo muchas familias. Y comenta Ana María, me resulta muy duro respetar la normativa estatal.
las normativas de las residencias y mantener la comunicación con tanta distancia. La mesa por medio, la pantalla, que mi presencia no llega. Es el caso de mi madre. ¿Cómo salvo tanta distancia? No le llega mi olor, mi imagen facial, solo mi voz y el lenguaje. ¿Deberíamos encontrar la respuesta en permitir un traje de protección para abrazar a los familiares directos, enfermos de Alzheimer a los que solo podemos ver 20 minutos a la semana? Creo que la desconexión del mundo, el contexto y de sí mismo llega a ser cruel. Gracias por permitirme compartir. ¿Puedo comentar un tema? Yo el otro día quedé con una amiga que es enfermera y precisamente hablábamos de esto, ¿no? Y me decía, es que no tenemos que perdernos, o sea, la posibilidad existe si se mantienen las medidas, ¿no? Y como bien dice la persona que ha comentado esto, si yo tengo un traje, podría abrazar a lo mejor a mi madre, ¿no? El problema es que ¿no? Desde la parte gubernamental a lo mejor no nos dan todas las herramientas que necesitamos para poder acompañar, y eso tenemos que ser conscientes de ello. O sea, en estos momentos estamos acompañando desde lo que tenemos, ¿no? Y con lo que tenemos podemos hacer esto, y es verdad que a las residencias tampoco no les gusta mantener estos protocolos, pero es que es lo que hay, ¿no? Pero esto también seguramente desde abajo a lo mejor es una lucha que tendremos que hacer para ver cómo hacemos para que tengamos el material para poder acompañar en estos momentos, que no lo hacemos no porque no queramos o porque las residencias no quieran, sino porque tampoco tenemos todo el material para poder acompañar como tendríamos que acompañar, ¿no? Me gustaría, cuando tú has hablado ahora, Marta, me vino una idea hacia la cabeza, ¿no? Justamente lo que describe la compañera, no le llega mi olor, ¿no? Una cosa muy sencilla que siempre se ha hecho, pero que a lo mejor también para las visitas puede ser interesante, si uno tiene un pañuelo con su perfume o con su olor particular, ¿no? Ver si puede traspasar algo de esto, sea la misma tela, si está permitida, o coger una tela y dárselo, una tela que tiene la mamá en su centro, y darle un poquito de este olor que se lo lleve, ¿no? Y yo creo que allí a veces hay que ser muy creativo también para que nos ocurren puentes entre la persona que está a un lado de la mesa y de la persona que está al otro lado. Y Marta, tú mismo lo comentaste, ¿no? Ahora los usuarios de las residencias, poco a poco, creo yo, lo menos en Cataluña, pueden salir, ¿no? De los centros, como hemos dicho, que hay que tocar a lo mejor un contacto a través de las manos, que los dos tengan las manos limpios, aunque haya una pantalla que protege, ¿no? Poco a poco va a ser posible, creo yo, tiene que ser posible, porque siempre tocamos, ¿no? Y si pensamos que lo más importante en el fondo es la transmisión de gotitas y de aerosoles, ¿no? Mucho más contagioso que, por ejemplo, el contacto directo. Eso ya se sabe de las investigaciones también, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser el camino a trazar en estos momentos. Gracias, Bárbara. Sigo con las preguntas, que siguen llegando algunas. Vamos a ver. Hay una pregunta de Eva, compañera de Iris, de aquí de San Vicente. Mi pregunta un poquito la ha comentado Bárbara, pero me gustaría saber tu opinión. En el cole tenemos una nena que escupe y la dirección no permite su entrada al cole. ¿Qué piensas? Me preguntas a mí, Eva, que vaya, lo que yo pienso que si yo me protejo, ¿no? Podría ser posible, pero en todos los casos nosotros no podemos opinar personalmente, ¿no? Creo que lo hemos dicho varias veces. Lo importante es tener en cuenta lo que dice las instituciones, que es la normativa institucional, ¿no? Yo creo que eso es lo más fundamental en este momento. Una cosa es lo que decía Marta ahora, que a veces tenemos que aguantarnos, respetar estos límites, pero yo creo que a lo mejor en el equipo, yo ahora no sé de qué niña hablas en directo, ¿no? Porque a veces cuando
te preguntas y coges el esquema de globalidad y miras un poquito qué es aquello que hace el niño, a lo mejor entre todos os ocurren también posibilidades para que eso no tiene que ser un peligro, ¿no? No se puede dar recetas, como también dijimos antes, pero sobre todo jamás vamos a decir romped la normativa. Pero yo creo que lo que nosotros cuando preparamos el webinar ha sido muy importante es pensar conjuntamente. Yo me acuerdo el primer día que nos vimos había mucho miedo, ¿no? Y no podemos decir nada, pero poco a poco metiéndonos en las condiciones de seguridad, mirándonos qué pasa, tenía compañeras como Marta que tenía que trabajar, hablar con gente que está en la práctica, verdad que cada vez hemos visto más caminos y yo creo que eso es lo que tenemos que encontrar conjuntamente y con tranquilidad. Gracias, Bárbara. Antes me quedo pendiente en la reflexión y pregunta de Ana María sobre el tema del contacto con personas mayores. Mostraba unas imágenes que igual habéis visto estos días, pues se han hecho virales, pero creo que es una responsabilidad compartirlas con respecto al autor y dónde se ha creado. Pero considero bueno poder ver esto, que vamos a ver a continuación. Estas son imágenes que ha hecho un fotógrafo, Biel1 es su tag en Instagram, en una residencia de Valencia, que recordar del grupo Vallesol. Surgieron también otras alternativas e ideas que compañeros de MEP en Madrid pudieron difundir, pero eso es lo que comentaba Bárbara justo antes, alternativas, ser creativos. No dejemos la necesidad de sentir la piel del compañero, del hijo, del padre, de la madre, ¿no? Entonces creo que son imágenes que tienen que ver con esta idea, ¿qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué es lo que sí que puedo cambiar? No puedo quitar el plástico, no puedo quitar la distancia, ¿vale? Y entonces la ternura traspasa el plástico. A ver cómo va a volver. Muchas gracias, Carlos, por compartir eso. Gracias a Biel, que fue el fotógrafo, y al grupo Vallesol por mostrar la idea. Bien, más preguntas. Una reflexión de Vicky, de Balmes, que al fin y al cabo fue nuestra cuna como profesionales y formadores para Bárbara y para mí, seguramente. Ella comenta, creo que es básico cómo acercarnos a los chicos a través de nuestra enunciación, cómo decimos lo que queremos transmitir, cómo ajustamos nuestra intervención sabiendo que les llegará la alegría, la confianza. ¿Qué decís de esto? Gemma, Elsa. Antes, creo que en algún encuentro que hemos tenido hemos hablado sobre el uso de las mascarillas y los tipos de mascarillas que hay. Alguna que tenía hasta la sonrisa pintada, hay algunas mascarillas por ahí de logopedia en la que se ve también como si fuese transparente y se ve la cara. Porque muchas veces creo que hemos hecho comentario también con la mascarilla, no sabes muy bien si lo que de frente te está sonriendo o no te está sonriendo, qué. Pero nosotros lo hemos comentado, creo que en la presentación, y ha habido varios momentos. Hay diferentes formas de poder acercarse a la otra persona que no tiene por qué ser desde el principio con la mascarilla puesta. Nos pueden reconocer, nos pueden ver, podemos jugar desde la distancia con la cara y luego, si hace falta acercarse, nos acercaríamos ya con la mascarilla y con las medidas de higiene y de sanidad necesarias. Yo en mi centro, que trabajo con niños pequeñitos de 0 a 6 años, hemos empezado a hacer trabajo en sesiones individuales y sí que es cierto que al principio pues estaba preocupada porque a nosotros nos hacen llevar unos EPIs muy completos, con gorro, con gafas, con doble mascarilla, guantes y una especie de bata delantal de plástico. Y yo pensaba realmente, bueno, ¿cómo me van a reconocer? ¿Cómo va a ser posible este contacto después de casi 3 meses sin vernos? Y me ha sorprendido positivamente porque realmente, sí que haciendo pues esto un poquito desde la distancia, sacarte un momento la máscara, que te hagan este primer reconocimiento, o luego a la hora de tocar y estar con ellos, yo creo que ellos ya saben de alguna forma y pueden reconocer por esa forma de tocar, por esa voz, por ese olor, por esa mirada, nos reconocen y estaban realmente muy contentos de volver a la escuela
y ha sido un placer volver a verlos y verlos cómo disfrutan de esta relación que podemos volver a tener y que esperemos poco a poco podamos ir aumentando. Bárbara. Gemma, ¿Sí? Gemma y luego Bárbara. Bueno, yo creo que al respecto, ¿no? Es importante recoger dentro de la definición positiva, ¿no? Que hace siempre Basal Estimulación, y es la capacidad de adaptación que tienen las personas con las que trabajamos, ¿no? Que a veces, bueno, atribuimos ciertas características y realmente, pues igual que todos nosotros nos estamos adaptando a las nuevas medidas y a las nuevas situaciones, ellos nos han demostrado muchísimas veces que tienen capacidad de adaptación, y yo estoy segura de que en esta situación también. Además, creo que no podemos olvidar, ¿no?, que es un derecho de los niños, de las personas. En el caso de los niños es un derecho la escolarización, es un derecho la socialización, es un derecho el poder estar en contacto, y que debemos ser un poco la voz, ¿no?, de los que no pueden a lo mejor pedir sí, pedir de otra forma que se cumplan esos derechos. Entonces, más allá de las condiciones en las que se tenga que cubrir estos derechos, ¿no?, que haya que utilizar las medidas que haya que utilizar, creo que la pregunta debe ser, bueno, con la nueva situación, ¿qué podemos hacer? Y simplemente eso nos va a dar, bueno, un punto de partida para ser creativos, para encontrar nuevos caminos, pero yo creo que siempre hay caminos, y que cuando uno empieza en la práctica encuentra más puertas abiertas de las que si solamente está en el pensamiento. Bien, una pregunta más que tiene que ver con algo muy concreto y muy directo. Carlos, Ana, perdona, hacemos ya la última pregunta porque ya hemos pasado el tiempo de 1h30. ¿Hacemos esta última? Me lo pones difícil porque tengo que escoger entre unas cuantas. No es verdad, se han quedado algunas en el tintero. Quizá hemos de comunicar que las que no hayamos dado respuesta, tenéis el compromiso que las trabajaremos y haremos difusión de las respuestas a través seguramente de nuestra web y de las redes sociales. ¿Vale? Especialmente de la web y quizá a través de un comentario en el blog. ¿De acuerdo? Déjame que elija. Sabéis que me cuesta decidir. Me llama, aparte, ha habido compañeros desde Galicia, desde Vizcaya, de aquí al lado de Tarrasa, preguntando. Me voy a quedar con una que quizá tiene un fondo más fundamental, ¿no?, y es real, y quizá nos sitúa en la situación que puede pasar. Ahora que estamos en la nueva realidad e incorporamos servicios y profesionales, ¿no? Comenta Edurne de Aspas de Vizcaya: nuestro trabajo requiere el contacto y todo lo que ello implica. Pero ¿qué pasa cuando el profesional no se siente seguro con su EPI, tanto para cuidar al usuario como para cuidarse de sí mismo? ¿Qué pasa cuando la seguridad no se puede conseguir y tienes que trabajar con ellos? Tienes que trabajar igualmente. ¿Qué pensáis? Yo, lo que hemos comentado en nuestra pequeña presentación, yo primero ser valientes, por decirlo así, en reconocer nuestro miedo, ser conscientes de que el miedo existe y que esa va a ser una variable que nos va a hacer tocar de una forma igual diferente que igual desde la normalidad. Siendo conscientes, desde ahí igual podremos hacer pequeños cambios. Yo no he tenido la suerte todavía de empezar a trabajar en el día a día, pero yo creo que en el día a día, según vamos transcurriendo y vamos teniendo experiencia en esta nueva normalidad, yo creo que vamos aprendiendo, ¿no? Y al final, sin olvidarnos de las medidas de higiene, porque eso no se pone en duda, pero vamos aprendiendo y vamos adquiriendo experiencia, ¿no? Y poco a poco los miedos van pasando. ¿Bárbara? A mí me gustaría añadir a lo que dice Unai, y lo que también es muy importante, compartir, ¿no?, los miedos. Exacto. Poder hablar con los compañeros, con el equipo, y hacer este tema, ¿no? Y poco a poco ver que no es tan grave. Y poco a poco también ver qué podemos hacer. Pero yo creo que el compartir es muy importante allí. Exacto.
Déjame acabar hablando de compartir con una reflexión de Gaspar, que es amigo y conocido de muchos de nosotros de APCA Alicante, donde también tenemos una buena compañera de Basal. Pues confirmar lo que cuenta Gema, comenta Gaspar. En nuestra entidad, uno de los aprendizajes más potentes ha sido dar protagonismo a los acompañamientos básicos del día a día. De repente no hay prisas para llegar a espacios de terapia, entre comillas, las figuras técnicas más implicadas en lo significativo y con más tiempo. Espectacular. Ojalá seamos capaces de mantener este cambio obligatorio de modelo. Quizás lo que nos toca, aprender de lo que sí que podemos hacer y el valor de la vida diaria, que es tan fundamental en estimulación basal. Bien, lo dicho, preguntas, reflexiones que quedan, tendréis nuestra respuesta y tendréis espacio en el blog, en la página de estimulación basal, basalestimulation.es. Bárbara, ¿quieres dar el cierre a este primer webinar? Bueno, me ha tocado y lo voy a hacer. Primero me gustaría disculparnos delante de todos, ¿no? Disculparnos porque realmente ha sido nuestro primer webinar, que lo hemos preparado con muchísima ilusión. Hoy por la mañana estábamos discutiendo cómo hacemos eso, cómo hacemos lo otro, y parecía que todo está solucionado. Y por desgracia no ha sido así. Pero yo quiero dar también las gracias especialmente a Carlos y a todo el resto que por detrás hemos aquí pensado qué preguntas, cómo lo vamos a solucionar. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Porque era un poquito mantener la creatividad y la frescura que se necesita. Centrarse, como ha dicho Unai, lo hemos practicado durante este webinar, centrarse en lo que hay y no pensar en lo ideal. Bueno, pero sobre todo os quiero dar las gracias a todos que habéis estado aquí. Me sabe muy mal que no veo ninguna cara. He oído que hay gente que conocemos y me hace mucha ilusión. Que gracias por vuestra paciencia, gracias por haber aguantado todo el tiempo y para nosotros es un inicio. Seguramente nos pensamos más cositas que se puede hacer. Yo creo que lo importante, ¿no? Es que seguimos con el camino de Basal, que ponemos en el centro realmente la idea de la globalidad, de llegar a todas las personas, que compartimos ideas que tenemos por allí. Y yo creo que eso es lo más importante. Yo la semana pasada estuve en 2 encuentros con los formadores internacionales, también online, y tengo que reconocer que las realidades, Bélgica, que es un país que también estaba muy afectada, Francia también, en ningún país trabajan, por ejemplo, con EPIs, con personas con una gran discapacidad, porque les ha extrañado cuando lo comenté, porque el EPI se dice que es absolutamente necesario cuando trabajamos con personas con infectadas, ¿no? Pero como ya hemos dicho muchas veces, también es importante respetar lo que se dice y que es la normativa. Pero un poquito, yo creo que tenemos que pensar como poco a poco salimos del miedo todos juntos, ¿no? Porque no hay nadie que no ha tenido miedo. Y a lo mejor para que veáis que es posible, me gustaría poneros al final una diapositiva, una foto que nos mandaron los compañeros de Bélgica, de su asociación. Ellos tienen una asociación no solamente para formadores, sino para personas también que trabajan con el concepto y para animar a la gente que está en la práctica. Hicieron 4 o 5 fotos. No hemos traducido el texto, pero me gustaría que veáis qué hacen y qué son capaces de hacer y qué es importante de hacer. Estar cerca de la persona, compartir y poco a poco perder el miedo. Y con esta imagen me gustaría dejaros y de todo corazón y de todo nuestro grupo, muchísimas gracias por vuestra participación en este primer webinar de nuestra asociación. Después de esta diapositiva vais a ver una que avisa un poquito de todo lo que vamos, donde podéis estar en contacto con nosotros.
Lógicamente, como formadores también vamos a volver a formar y esperemos lo antes posible. Pasar la estimulación es más importante que nunca. Nosotros mismos, juntos con la ayuda de la Asociación Internacional de Pasar la Estimulación, tenemos una guía, tenemos una guía elaborada cómo tienen que ser las condiciones en nuestros cursos, porque como os podéis imaginar, en estos cursos vamos a tocar y vamos a trabajar directamente con el otro, de otra forma, un poquito diferente, pero es posible. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis una buena tarde. Aquí os dejamos nuestros canales para que podáis contactar con nosotros. Y también tenéis una diapositiva que ya os la compartiremos con las diferentes informaciones sobre medidas de seguridad y de higiene. Muchas gracias a todos y a todas. Seguimos. Hasta la próxima.